Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Estas palabras las escribió Alvin Toffler en su libro Future Shock en 1970, y en un mundo tan cambiante como el actual, a mí me parecen realmente proféticas, porque eso ya está pasando. Hola, soy Miguel Ángel y esto es Evolución Inteligente, el podcast donde hablamos del futuro del trabajo, de cómo la tecnología lo está cambiando todo y cómo podemos adaptarnos. Comenzamos. Los últimos 10 años han sido un verdadero desafío a nuestra habilidad de asimilar el cambio, de reinventarnos y de avanzar. El auge de los smartphones, del Internet veloz, la omnipresencia de la tecnología y el peso contundente de las redes sociales que lo trastorna todo, han modificado las reglas de juego. No solo ha mutado la tecnología, también las estructuras sociales y las trayectorias laborales han sufrido una revolución sin precedentes. Los métodos laborales tradicionales y las oficinas convencionales se encuentran en peligro de extinción. La era de las carreras profesionales unidireccionales, en mi opinión, ha llegado a su fin. Ahora, el mundo del trabajo se torna flexible, colaborativo y ágil. A nivel personal, el cambio nos plantea dos posibilidades. Podemos ver el cambio como una amenaza o como una oportunidad. Podemos ser parte del cambio o víctimas de él. Hoy por hoy, aprender a maniobrar y adaptarse al cambio es más que una estrategia de supervivencia. Es, en mi opinión, la clave para prosperar. Consideremos un dato. Los trabajos más demandados en esta década eran totalmente impensables hace 10 años. Un informe del 2021 del Foro Económico Mundial sobre el futuro del empleo insistía en la necesidad imperiosa e ineludible de adoptar un enfoque proactivo hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. Avanzaba que ya para este año, para el 2023, un 54% de todos los empleados requeriría una formación y actualización significativa. La noción de una organización que aprende inunda cada rincón del planeta. Todas las organizaciones se sumergen en el aprendizaje constante. ¿No nos sentimos todos parte de una organización que aprende? Pero la noción de una organización que aprende no es nueva. Ya en la década de los 90, cuando el libro de Peter Swing, La quinta disciplina, vio la luz, también se planteó un aspecto que la gente desestimó y olvidó. Pese a la importancia del aprendizaje continuo, también es crucial reconocer que, a medida que absorbemos nueva información, una gran parte de los datos que poseemos comienzan a quedarse obsoletos. Y aún así, si nos aferramos a esta información caduca y la utilizamos para informar nuestros principios operativos, nos vemos abocados a problemas significativos. Durante décadas, pese a la era donde predominan las organizaciones que aprenden, cuando se analizan empresas de corte tradicional, estas siguen centrándose en cómo incrementar su mercado y en la magnitud que pueden alcanzar, y siguen sin incorporar grandes cambios, hasta que para muchas todo cambia a su alrededor y se vuelven obsoletas. Barry O'Reilly explica en su libro Desaprender que hay un patrón común para la mayoría de la gente y en especial para los líderes y los gerentes de las empresas. Estos ven que aquello que los llevó al éxito ayer será lo que les llevará al éxito en el futuro. Las personas en general tienden a aferrarse a los comportamientos y formas de pensar que en su momento les condujeron al éxito. Este ciclo se mantiene constante hasta que, de repente, todo cambia. Las tecnologías avanzan, las demandas de los clientes se transforman, el mundo se sacude de forma inesperada. Sin embargo, en vez de adaptarse, muchos insisten en los mismos patrones lineales que en el pasado consideraban garantes del triunfo. Por lo tanto, el autor subraya algo crítico de entender, que las empresas, las organizaciones, no son las que se ven sorprendidas y superadas por los cambios. En realidad, son los individuos, específicamente los líderes de esas organizaciones,
los que sufren la perturbación porque no cultivan la habilidad para adaptarse a la nueva información y a las nuevas circunstancias que surgen. En general, no cambian sus comportamientos para lidiar con la incertidumbre y con el cambio. La curiosidad del autor se agudizó preguntándose por qué la gente no reflexionaba más sobre este fenómeno. Al observar detenidamente, se percató de que nuestro aprendizaje desempeña un papel realmente crucial. En su interacción con los líderes de organizaciones, descubrió que, aunque eran excelentes aprendices, su aprendizaje constante no era el problema principal. En realidad, su obstáculo más grande era su incapacidad para desaprender sus comportamientos y patrones mentales actuales, y como consecuencia adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones y circunstancias que le rodeaban. En 2010, Serena Williams era la número 1 del mundo del tenis femenino, pero después de pisar un trozo de vidrio, se lesionó y no pudo recuperar su juego incluso mucho después de que su pie se curara. En 2012, sufrió una aplastante derrota ante una jugadora clasificada en el puesto 111. Dudaba de si alguna vez volvería a estar en la cima. Tales dudas surgen cuando los métodos que funcionaron para llevarte a donde estás hoy ya no funcionan para mantenerte en tu lugar. Entonces, ¿te adaptas? ¿Cómo te adaptas? A menudo el obstáculo para cambiar es un método antiguo o un conjunto de ideas que necesitas desaprender. Después de su derrota, Williams se relajó en la academia de tenis francesa de Patrick Mourteglou. Lo contrató como su entrenador personal para prepararse para Wimbledon. Él la ayudó a desaprender lo que sabía. Williams y Mourteglou se centraron en un gran objetivo, un regreso a la victoria del Grand Slam, y se enfocaron en pequeños cambios para construir confianza y seguridad. Su colaboración llevó a avances y fortaleció la determinación de Williams para recuperarse. En el verano de 2012, Williams ganó Wimbledon y las Olimpiadas. Sin embargo, desaprender no significa descartar o deshacerse de todo el conocimiento y la experiencia adquiridos. Williams, por supuesto, no olvidó todo. En realidad, desaprender implica soltar y cambiar la perspectiva sobre ese conocimiento. Es comprender que se necesita liberar información obsoleta para hacer sitio a la nueva información y utilizar la nueva información para tomar mejores decisiones y acciones. Lo que Barry descubrió es que existe un sistema que se puede implementar para reconocer de manera constante cuándo es necesario desaprender. Vamos a poner en práctica el primer punto del método. Piensa conmigo mientras escuchas este podcast. ¿Hay algún resultado que estás intentando lograr y que te es imposible? ¿O quizás hay algo que solía funcionarte pero de repente dejó de hacerlo? ¿Te habías planteado a lo mejor un reto y no estás cumpliendo con las expectativas que te habías establecido para superar el desafío? ¿Hay algo que estás evitando afrontar porque no sabes cómo hacerlo? Piénsalo un momento. Piénsalo porque todas estas son señales de que estás utilizando comportamientos que ya no son efectivos para alcanzar los resultados que buscas, y es hora de desaprender. Aparcamos esta idea un momento y luego volvemos a los pasos para desaprender, porque quiero volver a la narrativa de las organizaciones. Muchas intentan transformarse o implementar enormes programas de cambio. Yo mismo soy parte muy activa en una enorme transformación en la empresa en la que trabajo. Pero hay una retórica muy común que suelen esgrimir los líderes. ¿Cuál es esa arenga que se pronuncia al comienzo cuando se busca implementar alguna variación? Pues se dicen cosas como que el cambio es constante, el cambio es difícil, que hay una necesidad de transformarse. Pero, ¿qué implica eso? Por lo general, quien propone la transformación suele estar sugiriendo que son los demás los que necesitan cambiar, mientras que ellos seguirán haciendo exactamente lo mismo que han hecho hasta ahora. Este es un problema clásico que persiste. Siempre es más fácil pensar que todo funcionaría mejor si ese otro equipo cambiara, si aquella persona trabajara de manera diferente. Y aquí entra en juego
un tema de primordial importancia, que es el de la mentalidad, el mindset en inglés. Todo el mundo parece estar de acuerdo que no es tanto los conocimientos como la mentalidad, y la creencia generalizada parece ser que si simplemente se altera la mentalidad, si pensamos diferente, entonces todo caerá en su lugar perfectamente. ¿Y cuál es la técnica convencional para transformar las mentalidades en la actualidad? Pues la formación. La estrategia típica consiste en reunir a las personas en una sala o a todas en una llamada de Zoom e instruirlas durante un par de días. Otorgarles un certificado al final del programa y despacharlas, supuestamente con su mentalidad y su comportamiento modificado. ¿Te suena familiar? ¿Has estado en alguno de estos cursos? A mí desde luego me suena mucho. Yo mismo he implantado cursos de este tipo. En los Estados Unidos se invierten al año unos 365.000 millones de dólares en este proceso, recurriendo a comportamientos más que tradicionales para infundir nuevas habilidades y conocimientos en la gente. Pero según algunos estudios, menos de un 20% de individuos manifiesta que este método le ha resultado de alguna manera útil o beneficioso para lograr mejores resultados. Y aquí es donde emerge una verdad contraintuitiva, que Barry nos explica en su libro. Y es que cuando hablamos de cambiar la mentalidad, prevalece la noción de que si quieres modificar tu mentalidad, solo debes empezar a pensar de manera diferente. Y como resultado, empezarás a comportarte de manera diferente. ¿Correcto? Incluso Apple tenía un famoso anuncio que decía, piensa diferente, utilizando la idea de que este es el camino hacia la innovación. Simplemente hay que pensar de manera diferente. Pues no exactamente. En realidad, la forma más eficaz de iniciar el cambio de mentalidad es comenzar por cambiar el comportamiento. Cuando comienzas a comportarte de manera diferente, tu percepción del mundo empieza a cambiar. Empiezas a recolectar nueva información que desafía tus modelos mentales existentes. Comienzas a vivir experiencias de una manera diferente. Hay un famoso vídeo en YouTube con 29 millones de visualizaciones que a mí me encanta para explicar lo difícil que es cambiar la mentalidad y que solo se puede hacer con la experiencia. El vídeo es del ingeniero Destin Sandley y se llama The Backward Brain Bicycle, o en español algo así como la bicicleta con el cerebro invertido. Un amigo de Sandley, soldador, construyó una bicicleta invertida, una que giraba a la izquierda cuando giras el manillar a la derecha y viceversa, y desafió a Sandley a montarla. En principio, esto no parecía ser un gran desafío, así que Sandley se subió a la bicicleta y se cayó. Rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de haber aprendido a montar en bicicleta cuando era niño, no podía manejar esta bicicleta modificada. Su forma de pensar sobre el ciclismo estaba profundamente arraigada. En el vídeo comenta que su pensamiento estaba atrapado en la rutina de montar en bicicleta y esta bicicleta le reveló una verdad muy profunda. Tenía el conocimiento de cómo operar la nueva bicicleta, pero no tenía el entendimiento. Y es que descubrió que numerosas fuerzas están en juego cuando montas en bicicleta. Estar rotando y presionando los pedales, inclinándote hacia adelante, tirando, empujando y dirigiendo el manillar. Un cambio en cualquiera de los elementos del algoritmo de ciclismo puede fracturar el sistema de control completo. De hecho, nadie puede simplemente coger la bicicleta invertida y montar en ella. Lo comprobó con muchas personas. Sandley practicó durante 5 minutos todos los días. Finalmente, después de 8 meses, algo hizo clic en su cerebro. Se formaron nuevas vías neuronales que permitieron que su cerebro controlara y dirigiera la bicicleta modificada. Al principio, tenía que concentrarse intensamente, ya que pequeñas distracciones le hacían perder el equilibrio y permitían que sus viejos patrones de pensamiento se apoderaran de él. Pero con práctica deliberada, aprendió a montar bastante bien la bicicleta invertida. Construyó una para su hijo de 6 años y éste aprendió a montar
la bicicleta invertida en solo 2 semanas, lo que demuestra que los cerebros de los niños son mucho más adaptables que los de los adultos. Esta neuroplasticidad explica por qué es más fácil para los niños pequeños aprender idiomas, por ejemplo. Destin nos advierte: ten mucho cuidado con cómo interpretas las cosas porque estás mirando el mundo con un sesgo, lo creas o no. Habiendo dominado la bicicleta invertida, Sandy quería saber si aún podía montar una bicicleta normal. Sus primeros intentos fueron desconcertantes. Las habilidades involucradas en operar una bicicleta normal ya no le venían automáticamente. En el vídeo se ve que fue una experiencia frustrante. Mientras que Destin había intentado demostrar que podía liberar su cerebro de un sesgo cognitivo, realmente solo habría logrado reemplazar un sesgo por otro. Después de 20 minutos perdiendo el equilibrio y cayéndose, el cerebro de Sandy hizo clic, como si hubiera encontrado por casualidad el algoritmo original del ciclismo, lo que le permitió montar una bicicleta estándar otra vez. Este experimento le enseñó a Sandy que el conocimiento no equivale a la comprensión, y nos advierte que los prejuicios pueden ser muy fuertes, así que debemos tenerlos en cuenta cuando interpretamos el mundo que nos rodea. Volvamos ahora al libro de Desaprender de Barry O'Reilly. Para ayudar a líderes a desaprender, Barry tiene un programa que se llama Exec Camp. Durante un periodo de tiempo, Barry trabajó en estrecha colaboración con la dirección del Grupo Internacional de Aerolíneas IAG, conglomerado que encabeza British Airways, Iberia y Vueling, entre otras. IAG es el 6º grupo de aerolíneas más grande del mundo, con una plantilla que supera los 63.000 empleados. Con su equipo directivo llevó a cabo un programa poco convencional: separar a 6 de los líderes más críticos de sus empresas operativas durante 8 semanas. El objetivo principal de esta radical estrategia era generar 6 ideas disruptivas con el potencial de trastocar no solo su organización, sino toda la industria de la aviación. Inesperadamente, también logró desafiar y modificar los modelos mentales y comportamientos arraigados de estos líderes. Esta inusual propuesta fue, sin duda, incómoda y revolucionaria para muchos en estas organizaciones. ¿Quién permitiría que su equipo ejecutivo se ausentara durante 8 semanas? Sorprendentemente aceptaron. A pesar de su naturaleza radical, los implicados pronto comprendieron que el desaprendizaje era esencial. La repetición de las mismas tácticas de innovación y los enfoques que durante años no daban resultados diferentes ya no eran sostenibles. Era vital intentar un enfoque diferente, aunque no exento de desafíos. Durante las primeras semanas, los ejecutivos analizaron un increíble número de startups que pretendían desestabilizar su empresa. Este choque de realidad sacudió sus cimientos. A partir de aquí, se inició la generación de ideas transformadoras para su industria. Uno de estos ejecutivos, con 20 años de experiencia en la industria y un profundo conocimiento de los clientes, aportó lo que él calificaba como una idea brillante para transformar los sistemas de emisión de billetes en todo el mundo. El ejecutivo se mostró convencido de que este producto sería revolucionario. El siguiente paso implicó hacer un prototipo de la idea y probarla con un cliente. Un enfoque totalmente inédito para él, pero que estaba dispuesto a intentar. ¿Y qué sucedió cuando presentaron su maravilloso prototipo al cliente? Pues que el cliente dijo que era una mierda. ¿Y cuál fue la reacción del ejecutivo? Pues esto me encantó, solicitó que le trajeran otro cliente. El cliente correcto. Con optimismo, el equipo decidió probar suerte con otro cliente. El resultado, el mismo, una mierda. Y este patrón se repitió con 3 o 4 clientes, llevando al ejecutivo por fin a entender que el problema obviamente era la idea. Y fue en ese instante donde experimentó su revelador momento de desaprendizaje, cuando comprendió que la imposición de sus ideas a los clientes estaba cegando su percepción de los problemas que quería resolver.
Este ejecutivo se transformó en uno de los mejores experimentadores del equipo, ya que este revelador suceso reavivó su curiosidad. Comenzó a ver sus suposiciones como hipótesis y a probarlas de la manera más rápida y económica posible. Este proceso desencadenó nuevas ideas sobre cómo experimentar y probar rápidamente ideas para ver qué funciona y qué no. Cuando se encontraban con resultados inesperados, los veían como indicativos de que necesitaban mejorar el sistema y no de que el individuo estaba equivocado. Esta experiencia generó ideas asombrosas para la industria de la aviación. Crearon el primer producto de gestión de identidad basado en blockchain para la industria de la aviación. Utilizaron inteligencia artificial y aprendizaje automático para sintetizar en minutos gran cantidad de datos de los clientes, proceso que anteriormente llevaba hasta 6 meses. Generaron ideas realmente transformadoras. Además de estas ideas revolucionarias, surgieron varias más a lo largo del proceso de 8 semanas, que luego se intentaron integrar en el proceso de proyectos existente en sus organizaciones. ¿Y qué creéis que pasó cuando estos ejecutivos trataron de integrar sus ideas en proyectos en la organización? Pues que no funcionó. Los equipos estaban ya sobrecargados con sus propias ideas y proyectos. Les asignaban nuevas tareas a personas sin contexto, sin impulso, sin la disposición para llevarlas a cabo. Para ellos fue un desafío considerable para desaprender cómo debían innovar en sus productos. Sin embargo, este proceso desencadenó otro momento de revelación. Comprendieron que generar estas ideas y luego intentar incorporarlas dentro de su propia organización limitaba su éxito. Como resultado, IAG decidió abrir todos sus recursos. Pusieron a disposición de las startups todos sus activos a través de APIs, para que las startups pudieran construir sobre estos y aprovecharlos de formas que nunca habían imaginado. Crearon lo que llamaron Hangar 51, la primera firma de capital riesgo en la industria de la aviación, donde están invirtiendo activamente en startups que comienzan a aprovechar sus activos, obteniendo una participación en ellas y acelerando enormemente la innovación en toda su empresa. Permitieron a las personas construir sobre sus sistemas de manera que nunca habían concebido anteriormente. Mientras que todas estas ideas resultaron ser fantásticas y revolucionarias, transformando su negocio y disparando su rentabilidad, el impacto más significativo no fueron necesariamente los productos que crearon, sino el cambio de mentalidad. Estos líderes volvieron a la organización y comenzaron a enseñar a otros cómo atravesar su propio proceso de desaprendizaje y de cambio. Y ahora déjame que te hable sobre mi experiencia personal. Para preparar este episodio, he estado reflexionando sobre mi propia experiencia de desaprendizaje. Durante muchos años, mi trabajo fue el de dirigir proyectos y ahora me dedico a ayudar equipos a desarrollar mejores productos aplicando nuevas formas de trabajar. Para poder hacer esto, tuve que aprender nuevas técnicas y estrategias, pero también tuve que desaprender muchas de las prácticas que había empleado durante años. Una de las primeras cosas que tuve que desaprender fue la gestión basada en el control. Estaba acostumbrado a tener un alto grado de control sobre los recursos y los plazos del proyecto. Controlaba cada detalle del proyecto. Sin embargo, ahora actúo más como un facilitador o como un guía. Ayudo a que los equipos se autoorganicen y tomen decisiones por sí mismos, lo cual tengo que decir que inicialmente fue un desafío. Esa pérdida de control aparente es difícil, hasta que te das cuenta que el equipo se vuelve mucho más responsable con el tiempo. Además, tuve que desaprender el valor de las jerarquías formales. Estaba acostumbrado a una estructura clara de reportes y de roles definidos. Descubrí que valorar la colaboración sobre la jerarquía permitía que surgieran más ideas y se fomentara un mayor compromiso del equipo. Aprendí a promover una estructura de equipo más igualitaria, donde la opinión de todos se valora y se considera. Hay mucho más, pero por no extenderme mucho,
La última que tengo anotada es que tuve que desaprender algo que me encantaba, y era planificar. Planificar el proyecto de principio a fin. En vez de eso, adopté una mentalidad más empírica e iterativa. Solía crear un plan detallado desde el principio y eso me hacía sentir muy bien. Aunque luego tengo que decir que difícilmente se cumplía, pero me esforzaba por seguirlo a rajatabla. Entonces aprendí a adoptar una planificación más flexible y más incremental. Tuve que aprender a ajustar el plan según las nuevas informaciones y los cambios que nos iban llegando. Y también, y esto es muy importante, a ver los errores no como fracasos, sino como oportunidades para aprender y para mejorar. Todo esto permite, y lo tengo comprobado, que los equipos desarrollen mejores productos. Así que aliento a los equipos a seguir este enfoque, iterando, aprendiendo y mejorando constantemente. Y es que el desaprendizaje es crucial porque nos permite desafiar y descartar creencias, comportamientos o hábitos que están totalmente obsoletos, que son incorrectos o incluso dañinos. En mi opinión, fomenta la adaptabilidad, la toma de decisiones, el aprendizaje y también la creatividad. Creo que el desaprendizaje es particularmente importante en el mundo en el que vivimos de rápida evolución, donde la nueva información y la tecnología rápidamente vuelven obsoletos nuestros conocimientos y habilidades. Así que vamos a ver ahora cómo puedes tú abordar el desaprendizaje siguiendo algunos pasos. El primero, ya lo comentamos al principio del capítulo, es tomar conciencia de lo que no te está funcionando. Identifica, reflexiona sobre las ideas o los hábitos que necesitas desaprender. Después, haz un análisis crítico. Cuestiona por qué tienes esas ideas. Esos comportamientos, ¿están basados en hechos o en suposiciones? ¿En situaciones del pasado que ya no aplican? ¿Realmente te ayudan o entorpecen tu progreso? Para hacer ese análisis crítico hace falta practicar una mente abierta. Así que mantente abierto a las nuevas ideas y a las nuevas experiencias. Esto, y lo sé por experiencia, puede ser desafiante e incluso incómodo, pero es esencial para desaprender y aprender cosas nuevas. Acepta la incertidumbre y la ambigüedad. Realmente no hay otra porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y de ambigüedad. Y entonces es el momento. Reemplaza lo viejo con lo nuevo. Una vez que hayas identificado lo que necesitas desaprender, reemplázalo con nueva información y empieza automáticamente a practicarlo. Y no basta con simplemente descartar el conocimiento antiguo. El objetivo es crear comportamientos, hábitos y creencias nuevos y más eficaces. Y por último, repetición y paciencia. El desaprendizaje lleva tiempo y te sientes incómodo en el proceso. Así que ten paciencia contigo mismo y practica repetidamente tus nuevos comportamientos hasta que se conviertan en algo natural. Eso debería ser un proceso continuo, no acaba nunca, pero te aseguro porque yo lo practico que es gratificante. Y ya para acabar, te dejo con el reto del principio. Piensa un momento si hay un resultado que estás intentando lograr y que te es imposible. O quizás haya algo que solía funcionarte pero de repente dejó de hacerlo. ¿Tienes algún reto que no consigues? ¿O algo que estás evitando afrontar porque no sabes cómo hacerlo? Porque lo más seguro es que tengas algo que desaprender.